Bueno, me toca a mí, estamos al aire. Bueno, yo tengo que poner en contexto esta charla que vamos a tener telefónicamente con nuestro invitado, eh, empezando por definir lo que es una olimpiada, ¿no? Que es un periodo de tiempo que utilizaban los antiguos griegos, que tiene una duración de 4 años. La máxima expresión de una olimpiada son los Juegos Olímpicos. Por eso se llaman, por ejemplo, París 2024 fueron los Juegos de la 33ª Olimpiada. O sea, la Olimpiada es un periodo de 4 años que termina con la celebración de los Juegos. Después, con el correr del tiempo, el movimiento olímpico se encargó a nivel mundial y continental de llenar ese espacio de 4 Juegos. Y hoy el ciclo olímpico, que dura 4 años, vamos a empezar por este año que es 2025, es como que tiene un año de descanso, de transición, para después arrancar en el 2026 con los Juegos Sudamericanos, en el 2027 con los Juegos Panamericanos y en el 2028 con Los Ángeles, en los que van a ser los Juegos de la 34ª Olimpiada. Los Juegos Sudamericanos, que van a abrir la actividad y la van a abrir en el continente sudamericano, se van a hacer el año próximo en la provincia de Santa Fe, entre sedes que son Rosario, Santa Fe y Rafaela. Y bueno, la idea es empezar a recorrer este camino porque los Juegos Sudamericanos arrancaron en el año 1978 en La Paz, Bolivia, y en el año 1982, bajo la denominación de Juegos Cruz del Sur, se celebraron también en nuestra provincia. En Argentina hasta el momento, y vamos a incluir el año 2026, es el país de Sudamérica que mayor número de ediciones le fue asignada. En el 82, en el 2006 fue en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, y el año que viene acá en la provincia. Entonces, dicho esto, la idea es charlar hoy con Juan Alberto Escarpín, que es uno de los grandes dirigentes que ha dado el atletismo a lo largo de la historia. Estoy hablando del atletismo local, provincial, sobre todo nacional y por qué no internacional, porque es un referente insoslayable a nivel sudamericano. Y en esta historia que les proponemos recorrer con los Juegos Cruz del Sur que se hicieron en la provincia de Santa Fe, estos Juegos dejaron como legado dos escenarios deportivos que fueron el estadio de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, donde se disputó el vóley, y la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Así que, hecha la introducción, te quiero saludar, Beto. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, Diego, la verdad que es un gusto volver a escucharte. Hace bastante tiempo que no intercambiamos, así que es un placer. Bueno, la pregunta la voy a fundamentar después de escuchar tu respuesta. ¿Qué edad tenés, Beto, vos? Yo voy a cumplir en los próximos días 79 años. O sea que si yo resto 79 menos 43, estoy hablando de 36 años. O sea, en el Exactamente. año 82 vos tenías 36 años. ¿Y cómo te Exactamente. encontraban los Juegos Cruz del Sur en ese momento? ¿Qué significaba, qué representaba, qué rol y función tenías vos en el atletismo, Beto, en ese año? Bueno, yo en el año 81 había pasado a presidir mediante un triunvirato la Asociación Santafesina de Atletismo, porque había tenido un periodo de acefalía, estas crisis que se producen en los distintos deportes, y entonces fui invitado a integrar un trío para conducir durante un año el atletismo de la ciudad de Santa Fe. Eso fue en el 81. Bien, y cuando Santa Fe, la provincia en sí, fue designada sede, ¿cómo se dio la designación de Santa Fe como sede del atletismo? O sea, ¿eso fue un proceso natural, lógico? ¿Se tuvo que hacer mucho lobby? ¿Fue un proceso, digamos, simple o no? Bueno, en la historia fue más o menos así. Eh, Rosario fue quien se adjudicó la sede de estos Juegos en una convocatoria que hizo el Comité Olímpico Argentino.
Eh, Luego se empezó en las etapas de, de- en qué lugares hacer los distintos deportes y demás. Eh, Como tú sabes, para poder organizar estos campeonatos se necesita una infraestructura muy importante. Obviamente que quienes estaban en los primeros pasos de la organización fueron a Buenos Aires, lugar donde normalmente, como decimos en buen romance, tiene oficinas del Todopoderoso. Y bueno, ahí le dijeron, sí, bueno, dice, pero Santa Fe tiene un centro de alto rendimiento. El centro de alto rendimiento era parte de un plan del gobierno nacional de la época, en que establecía, creo que eran 5 centros de alto rendimiento en distintas partes del país. Uno en la ciudad de Santa Fe. Y al gobierno de la provincia de Santa Fe, en 1900, fines del 76, principios del 77, junto a las demás sedes, que eran Mendoza, Bahía Blanca, Corrientes, y no me acuerdo más quién eran los otros lugares, se le entregó un importante apoyo económico para que empezaran a construir el centro de alto rendimiento deportivo. Así que bueno, ahí tienen que hacer algunos deportes. Por supuesto, si ese centro no existía. Qué bárbaro. Eso era el antiguo cauce del Arroyo Hospital, creo, si mal no me falta la información que tengo de la época. Sí, porque en realidad, digamos, la pregunta que seguía es por qué, ahora ya hablando concretamente del centro de alto rendimiento y de la pista en particular, por qué se decidió justamente que ese sea el lugar donde se emplace esa infraestructura, ¿no? Entonces, en base a ese programa del gobierno nacional, es que al lado ya se había empezado a construir en 1978 el primer edificio, el único edificio de la sede del Instituto Nacional de Educación Física. Así que diremos, la idea general que tenían las autoridades nacionales en ese momento es que todo esto tendría que significar un complejo de alto rendimiento deportivo. Así empezaron las tratativas. Finalmente se asignó a Santa Fe la sede de atletismo, en Esperanza ciclismo. Sí, señor. Cierto, sí. Vóley en Santa Fe también. El vóley en Santa Fe, por eso... Aclaro que estuve en el vóley yo, ¿Qué tal, Juan Alejandro Larriera habla? Yo vivía a 5 cuadras, así que me vi todos los partidos de la selección del coreano con Castellani. Exactamente, sí. Exactamente, la Tecnológica fue el lugar. También la Tecnológica tiene su historia, porque el proyecto de la Universidad Tecnológica incluía un anfiteatro que se construyó, tuvo varios años la estructura de hormigón ahí frente a la laguna. El Instituto de Educación Física, que deambuló por distintos lugares de la ciudad, fue en el año 80 a tener sede en la Universidad Tecnológica por una gestión que se hizo ante el ingeniero Bufalica, que era el decano en ese momento, y la universidad dice, ¿qué podemos hacer con eso? Entonces nosotros dijimos, bueno, eso hay que transformarlo en un gimnasio. Bueno, la universidad hizo un proyecto. Ese proyecto ya estaba cuando aparecen los Juegos Cruz del Sur
en la provincia de Santa Fe. Y algo había que hacer en Santa Fe. Y bueno, así se fue avanzando y eso terminó siendo el estadio de la Universidad Tecnológica. Me encanta esto de algo había que hacer, ¿viste? Sí, todo tan planificado. Bueno, yo te quería preguntar, Beto, cuando se decide y se empieza con el proceso de construcción, ¿cómo fue ese proceso? Y si yo tenía 14 años, voy a poner en contexto esto, de los Juegos Cruz del Sur en el 82, no tengo idea de lo que pasó, por eso te lo pregunto, si es que realmente hicimos la argentineada de que llegamos a cortar la cinta o llegaron a cortar la cinta cuando ya estaban los atletas en la pista, o fue un proceso realmente que se cumplieron con los plazos, ¿no? Bueno, no solamente la realidad argentina, sino la realidad sudamericana nos indica que las obras de infraestructura se hacen a caballo de grandes eventos deportivos. No se planifican en nuestros países las infraestructuras deportivas. Luego, a caballo y al arrastre y al impulso de las grandes competencias deportivas, se construyen los estadios, se construyen las pistas, etcétera. Esta es una realidad y es, diremos, fácil de explicar, no de justificar porque no debería ser así, pero es la realidad. Fíjense que las instalaciones deportivas de buen volumen en la provincia de Santa Fe se hicieron por primera vez en los Juegos Cruz del Sur del 82. Y ahora se van a volver a hacer recién nuevas e importantes obras a caballo de otra edición de los Juegos del Sur. Y esto es una realidad en todos los países. ¿No es cierto? Los estadios, los grandes estadios, los nuevos estadios de fútbol de la Argentina, que ahora ya son viejos, se hicieron a caballo del Mundial del 78. Che, Beto, bueno, tienen la libertad de preguntar, pero ¿cuánto vale hacer una pista? Digamos, te traigo a hoy, pero después voy a continuar un poco con la historia. ¿Cuánto hoy vale hacer? ¿Cuál es el costo del valor que tiene hacer una pista de atletismo, como Dios manda a nivel internacional? Bueno, hay que hacer un par de acotaciones. Primero, una pista sola supera el $1.000.000, ¿no es cierto? Pero también necesitamos que, así como se hace un estadio para el básquet, para el vóley, para el fútbol, también hay que pensar que hay que hacer estadios para el atletismo. Porque uno de los problemas del atletismo es que hay que verlo de parado. Claro, tal cual. Con vos lo conversábamos, me acuerdo una vez, cómo llenar de gente una pista de atletismo. ¿No es cierto? Y la primera cosa elemental es que, bueno, tendríamos que pensar que hay que brindarle un asiento para que la gente pueda ver con cierta comodidad la jornada atlética. Por suerte, ahora está previsto en el proyecto, ya a punto de ser licitado, una tribuna en el CAT. Y Beto, y decime, ¿cuánto tiempo demanda hacer una pista? ¿Estamos bien de tiempo en relación a lo que son los Juegos del año que viene? Bueno, te voy a contar cómo se hizo la pista del 82 brevemente, sí. Para que tenga, y de ahí se puede sacar fácil las conclusiones. Empezó la organización, ¿no es cierto? Un año antes, el profesor Oscar Malvicino fue designado como coordinador general de los Juegos Cruz del Sur. Él me propuso a mí como subcoordinador general para trabajar junto con él. Como Rosario iba a tener una gran cantidad de eventos, se designó otro subcoordinador general en la sede Rosario y yo subcoordinador general para atender básicamente la sede Santa Fe y Esperanza. Así que las reuniones se hicieron durante casi un año entero, generalmente los días sábados en Rosario,
Así que con el profesor Malchino, con Jorge Artucio, algunos más de Santa Fe, conocimos cada pozo de la autopista porque la recorrimos todos los sábados. ¿Lo es cierto? Pero luego todo se interrumpió, la cosa no venía tan rápido y la preocupación por las obras era grande, pero encima vino la guerra. Claro, no estamos hablando de que no estamos hablando de un año particular, digamos, estamos hablando de un año muy particular para los argentinos, ¿no? Malvinas. Entonces ocurrió la triste historia de las Malvinas. Así que todo se interrumpió. El 14 de junio fue el día de la rendición de Malvinas. Los juegos fueron en noviembre, aclarémosle a la audiencia. Los juegos fueron los primeros días, fueron de noviembre, primeros días de diciembre. Yo creo que el día 20 o 21 de junio se instaló un platoducto, le llamo yo, que era un conducto para mandar dinero a la provincia de Santa Fe para hacer las obras que se habían empezado a construir, pero estaban todas en vías. O sea, la pista ni existía todavía a junio. En junio se había arrojado algunos camiones de arena. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, para que tengas una idea, a partir de ese momento y en un momento determinado, había 12 empresas trabajando en lo que hoy es el CARP. Y se empezó debajo de cero, porque había que primero hacer el terreno. No había que instalar algo arriba de un terreno, había que construir el terreno. Qué bárbaro. Entonces, bueno, la tarea fue realmente psicópata. Pero el 31 de octubre del año 82, en un torneo nocturno, se inauguró la pista de Santa Fe. O sea, 4 meses después de aquella primera camionada que ingresó a ese predio. Exactamente. Qué bárbaro. Esto te da idea de que todo es posible. Bueno, pero ahora estamos mejor, digo. Estamos mucho mejor, estamos en un tiempo adecuado. Te doy una idea, hace más o menos 15, 20 días se empezó a construir una pista de solado sintético en Venado Tuerto, Sí. y esa pista está prevista que la inauguremos con la última fecha de la Copa Santa Fe, el 15 de noviembre. Así que si traspolamos esto a una situación de mayor importancia, con mayor empuje, creemos que los tiempos son razonables para poder llegar a septiembre sin inconveniente. Bien, yo Por supuesto. tengo un par de preguntas como para redondear la charla. Te quiero preguntar, hace 40 y pico de años atrás, vos parado en una de las cabeceras de la flamante pista, ¿cuáles eran tus sensaciones al verla? Porque también pongámoslo en contexto, en el año 82 tener una pista de solado sintético en Santa Fe era una obra realmente de jerarquía para la ciudad, ¿no? La pista de Santa Fe, que se transformó durante una docena de años en el centro del atletismo argentino y parte del atletismo sudamericano, porque como era la única que estaba en condiciones, la de Buenos Aires lamentablemente nació mal y al año y medio ya no servía más, así que todas las competencias regionales, nacionales y varios sudamericanos vinieron a Santa Fe. Se transformó
en la pista más importante, no solamente de la Argentina, que era la única, sino la de Sudamérica. Entonces, en realidad, la pista, como muchas veces ocurre con las instalaciones deportivas, cuando llegó a Santa Fe, ya había pasado la época donde en cada esquina había un atleta en la ciudad de Santa Fe. Sí, es así. A pesar de eso, todavía había varios colegios, como la Escuela de Comercio, como la Escuela Industrial. Era Sí, muy era fuerte. el comercial, yo me acuerdo que iba Era al muy liceo y las competencias eran entre el liceo militar y el comercial en el tema Y el del comercial. atletismo. Y después estaba el Club Velocidad y Resistencia, que era Claro. el que también generaba un aporte muy importante. Exacto. ¿no? Sí. Pero yo fui testigo, estando en la escuela secundaria en Paraná, que todas las escuelas de Santa Fe tenían un equipo de atletismo, no solamente para los intercolegiales, sino para el atletismo federal. Y había algunos clubes. Es decir, el atletismo en Santa Fe era, después del fútbol y el básquetbol, el deporte que más se practicaba. ¿No es cierto? Sí, Cuando sí. llega a la pista, ya se había producido una disminución sensible de esas cantidades. Así que la pista vino a ser el estímulo, ¿no es cierto?, para que se trabajara. Pero resulta que se transformó en que era el escenario nacional permanente, Claro. ¿no es cierto? Así que bueno, hay tantas cosas. Bueno, la verdad que a mí yo estaría horas charlando con Beto y con estos dirigentes que han visto pasar tanto de deporte de Santa Fe. Así que bueno, te propongo una futura charla cuando ya comencemos Sí, también y a para desandar hablar este camino, más ¿no? puntualmente Sí. también, porque bueno, regatas va a ser seguramente uno de los puntos neurálgicos para el tema de remo y no sé si canotaje también. Así es. Así que bueno, sería lindo que en algunos programas más podamos conversar con vos nuevamente ya para hablar puntualmente del presente y el futuro cercano, ya que tenemos todo el panorama del pasado. Bueno, te mandamos un abrazo, Beto, te agradecemos porque sé que estás en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, en pleno Campeonato Nacional de Mayores, así que gracias por tu tiempo y ojalá que nos podamos estar comunicando y viendo pronto. Muchas gracias a ti. Santa Fe se lo merece. Santa Fe es deporte. Dale, Gracias, un abrazo muchas gracias, grande. Alberto.